7:09, son las 7 de la mañana con 9 minutos. Nos están escribiendo al chat de WhatsApp, nos dicen buenos días con todos, señor presidente, me acaban de informar, me acaban de indicar que se van a realizar cierres viales en el centro histórico por una marcha. Por favor, si nos avisan con anticipación si hay algún cambio con las clases, les quedaría muy agradecido. Buen día. Bueno, así nos dicen. No, tranquilos, no pasa nada en este día, en este caso. Pero sí hay sobresaltos en la parte política, como hemos estado analizando al inicio de la programación, y esta mañana ya contamos con la presencia del doctor Mauricio Alarcón, importante analista político electoral, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien vamos a conversar sobre este particular. ¿Qué es lo que está pasando con la institucionalidad en el país? Lo que está en el marco de la discusión. ¿El presidente debió pedir la licencia a la Asamblea Nacional o simplemente, como ha hecho el Consejo Electoral, notificarle que se va por estas causas de fuerza mayor y encargarle la presidencia a una vicepresidenta que ha sido designada por decreto ejecutivo, teniendo una vicepresidenta que todavía está acá en el Ecuador? Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, bienvenido. Osvaldo. Aprovecho que este es nuestro primer encuentro para desear un feliz y esperemos tranquilo 2025 a ustedes y a nuestra audiencia. Gracias, Mauricio. ¿Qué pasaría si lo que hoy nos preocupa y es motivo de discusión sucede con otra organización política? Probablemente tendríamos a gente vociferando y diciendo que ahora sí, porque les cae mal quien gobierna, se tiene que cumplir la Constitución. La norma está para todos, Osvaldo. No es que tú acá, frente a la directora metropolitana tributaria, le vas a decir, a mí no me gusta el tema del impuesto predial, así es que como no me gusta, no lo voy a pagar. Hay una norma que nos guste o no nos guste, rige para todos. Te obliga. Claro. Eso es parte de vivir en un país, en una democracia y en un estado de derecho donde mandan las normas y no las personas. Si es que esto efectivamente existiera y estuviera vigente, todos estaríamos sometidos a las disposiciones normativas y nadie podría hacer, en definitiva, lo que le venga en gana. Se aplica para un caso como el que te digo, se aplica para los casos del presidente de la República. En 2010, hace 14 años, la Corte Constitucional emitió una sentencia interpretativa. Voy a tratar de ser lo más simple en la explicación. Porque un miembro del Tribunal Contencioso Electoral le dijo, hágame el favor de decirme, si se activa la muerte cruzada y entra un gobierno de reemplazo para completar el periodo, este periodo de tiempo se imputa en el cómputo para una reelección. Periodo de tiempo. Y la Corte Constitucional le dice, no. Los meses o años de gracia que se le dé a alguien que completa el periodo de otro no es imputable para la reelección. 2010. Tuvimos elecciones presidenciales en el 13, en el 17, en el 21 y en el 23. Pero en 2020, Osvaldo, entró en vigencia una reforma al Código de la Democracia, 10 años después de esta sentencia interpretativa, que dice, si tú, Osvaldo, que eres asambleísta, quieres ser presidente de la República, tienes que renunciar, Osvaldo, a tu curul al momento de inscribir tu candidatura a la presidencia. Pero si tú, Osvaldo, ¿no? eres asambleísta y optas por continuar siendo asambleísta, tienes que hacer uso de una licencia obligatoria desde el inicio de la campaña electoral. ¿Qué tenemos que interpretar? ¿Dónde está la oscuridad de la ley o la ambigüedad de la norma? Quien opta para un cargo distinto renuncia a inscribir la candidatura. Quien opta para el mismo pide licencia. Ya, pero tú ves que hay una interpretación que viene también por parte del gobierno y de algunos juristas. Pero bueno, que también están con ese muy respetables, pero habrá que ver si no pasa con esos juristas lo que pasa con algunos medios de comunicación, ¿no? Que como están recibiendo pauta,
dicen lo que el gobierno quiere que se diga. De nuevo, yo te hago la pregunta a ti. ¿Dónde está la oscuridad y la ambigüedad de la norma? Intentar jalar una sentencia de hace 14 años para una reforma de hace 4 es increíble. Pero bueno, en fin, siempre hay criterios distintos y todo. Habemos quienes decimos que esto se aplica para la situación actual. Deja un resquicio en este caso para que el propio gobierno, y en este caso el presidente de la República, interprete de acuerdo No, es que no hay resquicio para vista. Interpretación, Osvaldo. El problema se llama impunidad. Porque hay impunidad política. Porque puedes hacer lo que te venga en gana sin que te sancionen. Porque hay impunidad judicial. Porque puedes hacer lo que te venga en gana, que si eres de un nivel no te topan. Si eres de otro estás jodido. ¿Quién tiene la impunidad en este caso? ¿El presidente? Y no es el único, pues. Hay en este momento muchas autoridades, muchas exautoridades, que gozan de esta impunidad porque nadie los toca. ¿Qué hubiera pasado, de nuevo, Osvaldo, si esto sucedía hace 10 años? No, pues se caía el país. Se caía el país, el país y teníamos analistas en medios de comunicación diciendo qué horror. Acá no es que uno habla en función de conveniencias o que ya el otro lado le ha comprado, ni mucho menos, pero siempre es bueno recordar a nuestra audiencia que, por ejemplo, en 2013, cuando no estaba vigente la licencia obligatoria, así es, el presidente de entonces, Rafael Correa, envió a la Asamblea Nacional un pedido que fue analizado y otorgado para una campaña electoral de 30 días, enero, febrero del 2013. Durante ese tiempo quedó Lenín Moreno encargado de la presidencia de la República. No hubo segunda vuelta porque ganaron en primera, pero aún ahí cuando no era obligatorio su uso de la licencia. ¿Por qué? Porque cuando en esas acostumbradas sabatinas Correa dijo que no era obligatorio y que no iba a hacer uso, claro, todo el mundo saltó y dijo, qué horror, va a hacer mal uso de los recursos públicos del presidente candidato, pero hoy, como es una persona que les agrada, salen a aplaudirlo. A ver, hay inquietudes en el 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Siga, buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo está, licenciado? Nuevamente le molesto. Yo quiero hacer una consulta al doctor Mauricio Alarcón. Primeramente, felicitarle y aplaudirle por la posición que han tenido la mayoría de abogados reconocidos, como por ejemplo el doctor Benavides, el doctor Sadin Zairán, usted, doctor Mauricio Alarcón, de hacer respetar la Constitución y la norma. Sí, porque es lamentable, doctor Mauricio Alarcón, no sé si es que usted estudia en la Universidad Central o en la universidad que haya estudiado Derecho, pues nos enseñan pues de esta manera. No, pues, en primer año nos enseñan, efectivamente. Sí, pero tú estuviste en la Central, no, afortunadamente. Lógicamente a respetar las normas, y uno se sale del ejercicio profesional, pues lógicamente para impartir lo aprendido en las aulas y justamente hacer justicia en el campo profesional. Y no puede ser posible que tengan esta clase de individuos a chapear y a echarle leña a la Constitución. Y un respeto, y ustedes habrán escuchado del doctor Quintana, cómo estira la norma, muy respetable del doctor, que yo no comparto. Sí, cómo estira la norma y cómo nos hacen quedar mal a los abogados, por un lado, doctor, y aplausos para usted, porque eso tiene que ser hasta el último. Y lo otro, yo le había dicho al licenciado Morocho, ¿desde cuándo acá un presidente a través de un decreto designa a un vicepresidente? ¿Dónde dice en la parte de la norma? Indíqueme usted, doctor Mauricio Alarcón, en qué parte de la ley dice que a través de decreto designo yo un vicepresidente. El decreto 494, si lo leemos y usted también lo habrá leído, nada motiva en los considerandos para designar o se ampara de alguna norma para designar justamente una vicepresidenta. Y lo peor es que en el decreto dice, se atreven a decir, dice, se designa como vicepresidenta constitucional. O sea, me imagino que amparado en la Constitución, pero ¿dónde, en qué parte de la Constitución dice que se designa a través de decreto? Y lo último, se habló de fuerza mayor, pero doctor, usted que conoce también de la norma de derecho, el Código Civil dice fuerza mayor cuando, por ejemplo, ocurren situaciones imprevistas que sean irresistibles de prever para la persona, como catástrofe, terremoto. Le pregunto, ¿el presidente tiene ahorita esa posibilidad para justamente ausentarse y motivar su licencia por fuerza mayor? Estamos al revés, doctor Mauricio Alarcón, por Dios. Los abogados que estamos quedando mal por ciertos abogados que dan paso a esta situación y hacen quedar mal la profesión.
Doctor Mauricio Alarcón, un aplauso y ojalá sigan hasta el último porque hay que hacer respetar la norma e indistintamente del personaje que esté en el poder. Gracias. Muchas gracias por ese comentario y efectivamente es que es increíble, Osvaldo. O sea, el punto es, a ver, voy a topar el punto. Un presidente puede designar, no designar, ojo, designar a un vicepresidente por decreto, no. Un presidente puede encargar la vicepresidencia. Pero ojo, designación es una cosa, encargo es otra. De un ministro puede encargar. Y claro, ¿y bajo qué circunstancias? En la Constitución se habla de 3. Enfermedad, fuerza mayor o licencia otorgada por la Asamblea Nacional. Si la señora Abad se enferma, entra en un tratamiento médico, dice voy a ausentarme temporalmente de la vicepresidencia. Y Noboa encarga la vicepresidencia a un ministro de Estado. La señora Abad dice, pues aquí hay un tema de fuerza mayor, bajo lo que ya nos ha dicho nuestro amigo en la llamada, y pues Abad dice, no sé, pues fui víctima de cualquier cosa catastrófica, irresistible, debo ausentarme temporalmente, se designa temporalmente un encargo, no es definitivo. Oye, Mauricio, pero en estas circunstancias, ¿qué es lo que está pasando en el país? Ninguna de las causales se ha configurado, Osvaldo, por favor. ¿Cómo podemos decir que tenemos 2 vicepresidencias? Estás encargando a la señora Cynthia Gelliver, pues en este caso la presidencia de la ojalá República. Las instituciones actúen y se pronuncien sobre ese encargo, que es inconstitucional. O sea, ¿tú le ves que podría haber una abrogación de funciones? De que va a haber consecuencias, de que va a haber consecuencias habrá, indiscutiblemente. Ahora esperemos que este no sea uno más de aquellos casos que, como dije, caigan en impunidad política. Acá no se trata de que nos caiga bien o mal la señora Abad. Mira, yo discrepo, y lo he dicho en este micrófono, con 9 de cada 10 ideas que ella tiene probablemente. Nosotros hemos sido muy críticos de la señora Abad. Nosotros, con nuestro Observatorio de Financiamiento de la Política, en su momento, cuando ella era candidata a la alcaldía de Cuenca, reclamamos porque no rindió cuentas de ingresos y gastos. La señora Abad es la vicepresidenta, aunque a muchos no nos agrade que lo sea. Pero el cargo y la autoridad tienen que respetarse porque tienen un sustento constitucional. No es que aquí cualquiera puede venir a hacer lo que le venga en gana. A ver, escuchemos una opinión ciudadana. 255-4090, 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Mire, yo quisiera hacer una consulta, ¿no?, al doctor. Ante todas estas irregularidades de designamientos de otra vicepresidenta, que por cierto, esta chica que ha sido nombrada, esa es la calidad de política que tenemos, ¿no? Por ahí le sacaron fotos, por último, rindiéndole pleitesía al señor Correa. Entonces vemos que esta política es una política de lo último que tenemos aquí. O sea, aquí no hay política, sino hay personas ambiciosas, lambisconas, de esos serían los términos. Ante tanta irregularidad, no proceden acciones legales, civiles o penales para esto. Disculpe, yo no sé del tema. Y otra, mire, el país se cae a pedazos, pero nosotros como ciudadanos no tenemos una opción para votar. Yo, en mi caso, no soy partidario del señor de la Revolución Ciudadana, pero tampoco soy partidario de este señor que ahora sí dicen, no, resulta peor la cura que la enfermedad, porque este señor es un déspota prepotente que llamó a sus amiguitos aniñados para que, sin tener la experiencia necesaria en ningún cargo, estén haciendo pedazos los ministerios y demás. Entonces nosotros, vea, ¿por quién se vota? Muchas gracias. Gracias. Esa es la incógnita. ¿Por quién se vota? Yo recuerdo que hace unas semanas que estuvimos, dije, haremos un análisis conforme avance la campaña. Yo no voy a decir por quién se tiene que votar. Yo creo que nosotros somos lo suficientemente responsables para revisar alternativas y escoger la mejor sobre la base de lo que creemos y pensamos. Pero hay una pregunta. Tiene la primera. Tenemos más perfecto, inquietudes. vamos, aquí tomo nota de la pregunta. 255-4090 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, doctor. Disculpe que use este término, pero parece que viviéramos en una anarquía constitucional, porque realmente son cosas graves las que está pasando, y no es una, dos, son varias cosas que están atropellando la Constitución,
Y lo digo anarquía constitucional porque no hay ninguna autoridad constitucional que se pronuncie de esta situación. Y imagínense, es como no tener un Estado. O sea, estamos viviendo una situación muy compleja, difícil, y sin embargo la gente minimiza toda esta situación. Eso nomás, licenciado, y buen día. Muy bien, gracias. Vamos con otra inquietud. Buenos días, lo escuchamos. No, ya. A ver, perfecto. A ver, las dos intervenciones tienen relación. Mira, vamos a ir por lo primero. El día de ayer varios abogados, profesionales de ciencia política, académicos, emitimos un comunicado a través del denominado Foro por la Democracia, sí, en el que abordábamos precisamente las inquietudes de estas dos llamadas. La primera, hay instituciones y autoridades que tienen competencia para tratar tanto el lío de la licencia como el lío de la sucesión temporal en la Presidencia de la República. El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Contraloría General del Estado en cuanto a uso de recursos públicos se refiere, la Corte Constitucional, que es el garante de nuestra norma suprema. Pero la Corte puede actuar sin motivación. Es que aquí no cosa. estamos pidiendo que la Corte actúe de oficio. Pero, por ejemplo, de lo que conocemos, la señora Abad ya ha presentado acciones. Y, por supuesto, también deberá en su momento, y esperemos que así sea, como hemos visto en algunos casos, 3 específicamente, que los actores políticos también inicien acciones ante el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, instituciones hay, competencias tienen. Del otro lado se necesita quien las active, en muchos casos, por supuesto que sí, y esperemos que así sea. Entonces, las instituciones tienen que intervenir, no pueden quedarse calladas. Mira que incluso el decreto 500, que es el que encarga la presidencia, por fuerza mayor, no es licencia. A la señora Gelibert menciona el pronunciamiento del CNE. Más tarde hubo una enmienda, algo de eso. Circuló una enmienda que personalmente no sé si sea o no sea formal. El hecho es que en ese decreto se hace mención a un pronunciamiento ambiguo del Consejo Nacional Electoral para fundamentar un encargo presidencial que no está en la Constitución. Y vinculo esto con nuestra primera intervención de este bloque. Hay responsabilidades y hay consecuencias, por supuesto que sí. Y se ha advertido desde muchos frentes. Primero, el que en la situación actual se podrían estar cometiendo infracciones graves y muy graves en materia electoral que acarreen la suspensión de derechos de participación o hasta la pérdida del cargo, no la destitución del presidente de la República. ¿Quién te garantiza ese tema? Pero ahí viene el punto. Yo he hablado con otros constitucionalistas, analistas, y dicen, hay estos entes electorales que tenemos, están cooptados. Bueno, es una lástima. Responden a intereses. Si es que es así, es una lástima que estén cooptados, porque su deber es cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Y de otro lado, sobre responsabilidades... ¿El Consejo Electoral tendría que pronunciarse al respecto? Más que el Consejo Electoral, mira, es que aquí no te olvides que es función electoral. La función electoral debería tratar este tema. Si bien el Consejo Nacional Electoral, como ya lo ha dicho Enrique Pita y algunos otros miembros, no tiene ciertas competencias... No puede sancionar. No puede entrar a sancionar. No acción coercitiva. Perfecto. Eso le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral, pero sí puede hacer ciertas otras, como lo vienen demandando algunos actores y algunos sectores, incluso al interior del propio Consejo Nacional Electoral. Y finalmente, porque no quiero que pase esto por alto también, se ha mencionado la posibilidad de que se incurra en un delito de peculado, porque si tú estás haciendo actividades proselitistas, pero el presidente se está cuidando en ese aspecto, pues. En el decreto que no sabemos si eso no es constitucional. Está pidiendo o está notificando de que se va a hacer campaña el decreto, pero más que eso el decreto, la presidencia y es un muy buen punto el que tú mencionas, Osvaldo, porque no se trata aquí de encargar la presidencia o de notificar a las instituciones. Si leemos el articulado completo del decreto 500, y es una forma de tratar de blindarse, se dice, mientras haga uso de este espacio de ausencia temporal por fuerza mayor, el presidente primero pide seguridad al CNE porque ya va a ser candidato, con horario. No va a usar ningún recurso público ni va a recibir sueldo.
pero eso no blinda al 100%, ¿no? Y tampoco es que la licencia, como dice la ley, o el permiso o la autorización, o como ahora le denominan, ausencia temporal por fuerza mayor, se puede pedir por horas, pues. El artículo 93 del Código de Democracia dice: tiene que hacer uso de licencia obligatoria sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Para que no se confunda con su actividad como presidente. Y eso es lo que se decía hace 11 años, y eso es lo que motivó a que hace 4 se haga esa reforma al Código de la Democracia. Hay una inquietud, vamos con la inquietud. Buenos días, lo escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Vea, mi querido amigo, todo es anómalo. Desde que comenzó a elegir a la compañera, y se supone que es un equipo de trabajo, no dicen que son un equipo de trabajo, los actuales binomios dicen que son un equipo de trabajo. ¿Hasta cuándo durará el equipo de trabajo? El problema de la democracia no es Carondelet, no es el legislativo, es la conciencia ciudadana. Comienza en las aulas. ¿Qué hacen los vicepresidentes en las aulas? ¿Qué hacen los vicepresidentes en las organizaciones? ¿Qué hacen los vicepresidentes en los clubes deportivos? El problema no es en las sábanas, el problema es de conciencia. El señor Alarcón sabe muy bien que la señora Abad fue designada embajadora. Muy bien, me tengo que ir a un paréntesis. Voy a volver con el doctor Alarcón. Tenemos una cuestión de la presidencia de la República, entonces vamos a pasar con esto. Sigue con nosotros. Inicio de espacio publicitario. El paso lateral de Salinas se encuentra habilitado como vía alterna para el traslado de varios puntos del país hasta la provincia de Santa Elena. En temporadas de alta afluencia como los feriados se recomienda la utilización de esta vía para mejorar la movilidad y los tiempos de traslado. Este paso lateral representa un avance clave en la infraestructura vial del país. El Nuevo Ecuador resuelve. Autorización número 2769, CNE, Elecciones Generales 2025. Fin de espacio publicitario. Información correcta, en el momento preciso. Información correcta, en el momento preciso. Esto es Radio Noticias La Poderosa. 180 minutos con la actualidad de las noticias. Esto es Radio Noticias La Poderosa. 7:31. A ver, de lo que estaban manifestando el ciudadano Mauricio. Yo creo que es importante mencionar eso, ¿no? La conciencia. No, ese no es un tema ni jurídico ni político, es un tema de las personas. En ese ámbito la señora Abad está incumpliendo. Pero a ver, vamos a mencionar el asunto. El decreto que le da funciones en Turquía a la señora Abad es constitucional, totalmente válido. Uh-huh. El presidente de la República, por decreto ejecutivo, puede decir a su vicepresidente: haga esto. El decreto que le manda la señora Abad a Turquía, como creo que es encargada comercial o agregada comercial, uh-huh, es constitucional. Ahora, como constitucional es que la señora Abad diga: hago uso de mis vacaciones y no me voy a Turquía, pues. Pero ni el un caso ni el otro determina. ¿Quién le autorizó? Pero es que, a ver, las vacaciones, Osvaldo, por favor, estamos hablando de las autoridades. ¿Quién le autoriza vacaciones a Daniel Noboa? El secretario de la Administración por lo menos debe saber. Pero pues, le dices, le notificas, no es te autorizo. Incluso hemos visto que ante una situación lamentable, la salud del padre del presidente, Noboa avisó a la Asamblea y dijo: hasta me tengo que ir del país, como dice la Constitución, durante estos días. Uh-huh. La Asamblea no le va a decir: no, usted no salga del país. No, de ninguna forma, no se trata de una autorización. Lo que ha pasado en el un caso y en el otro sí está dentro del ordenamiento jurídico. La señora Abad, terminadas sus vacaciones, tendrá que irse a Turquía, pues. Y desde Turquía, uh-huh, asumir la presidencia de la República. ¿Tiene esos 30 días que le da la ley de servicio exterior en este caso? Para el traslado lo tiene, pero ojo que los 30 días están corriendo al mismo tiempo que sus vacaciones, ¿no? Uh-huh. Porque no estamos hablando que son 30 días después de las vacaciones. Ya, pero ¿qué pasa si el 22 tiene que estar ya en Turquía? Se cumplen los 30 días. Y por eso probablemente sea la mención que se hace en el decreto ejecutivo, ¿no?
Que es hasta el 22 el encargo. A la señora Gelibert se le designa vicepresidenta, no dice encargada, pero bueno, se le designa vicepresidenta hasta el 22 o hasta que la señora Abad asuma. O sea, asume la presidencia prácticamente. Bueno, asume la presidencia con el decreto 500, pero el que la nombra vicepresidenta, a la señora Gelibert me refiero, dice hasta el 22 por lo que tú estás diciendo. Ya, perfecto, la vacación, los 30 días, todo lo que quiera, le va a tocar ir a Turquía. Porque además no nos olvidemos, uno, que habrá segunda vuelta, probablemente, y que volveremos al lío de la licencia si es que Noboa pasa esa segunda vuelta. Y que la señora Abad es vicepresidenta electa hasta el 24 de mayo del 2025. Todavía nos faltan se quiera o no se 5 meses. Por eso es tan necesario ese pronunciamiento de los entes constitucionales, Mauricio. Sin duda. Aclaren el tema. Pero mira, es impresionante que tengamos que recurrir a la Corte Constitucional en todos los casos, para que por Dios ese reducto de institucionalidad que le quede al país diga algo, o haga algo, o actúe, o dirima. Es terrible que tengamos a una Asamblea Nacional aprobando una resolución que obligue a quienes tienen que pedir licencia por cumplir la ley a que cumplan la ley. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que a la gente le tienen que perseguir para que cumpla con la norma. A ver, hay una inquietud en este momento en el 255-4090. Buenos días, lo escuchamos, adelante. Siga, buenos días, adelante. Hola, muy buenos días, licenciado Morocho, muy buenos días, doctor Alarcón. En primer lugar, quiero felicitarle al doctor Alarcón. Veo que en realidad los profesionales honestos todavía seguimos y tenemos la valentía de poder comunicar al pueblo ecuatoriano para que realmente se entere de forma real y precisa las situaciones como son y no dejarnos engañar. También quiero comentarles que así como hay gente honesta como el doctor Alarcón, hay gente deshonesta en cantidades, y uno de ellos quiero denunciarles o tal vez poner en conocimiento de ustedes de este doctor Alarcón, digamos de este doctor Ricaurte, que es un opinólogo malhadado, que desgraciadamente va también a la radio, que en Radio Quito, en el programa en el programa de Carrión, estuvo el día lunes haciendo gala y llamando al pueblo ecuatoriano, tomándose el nombre, diciendo que el 75% del pueblo ecuatoriano le pide a este malhadado presidente de que se haga dictador. Entonces, sí me encantaría de que eso se investigue, se vea y se le ponga en su sitio a este individuo que por tratar de ganarse un puesto en este gobierno o por recibir los honorarios que le estén dando, anda diciendo todo este tipo de barbaridades. Eso nomás, gracias. A usted, gracias por la participación. Hay otra inquietud. Buenos días, lo escuchamos, adelante. Siga, buenos días, adelante. Licenciado, muy buenos días. Mire, licenciado, disculpe, prácticamente nosotros estamos en todos estos problemas y todo esto, porque la Constitución es la misma Constitución que tienen en Venezuela, porque el señor de Venezuela, no ve cómo pone vicepresidentes, pone jueces, pone todo, es esta Constitución que es llena de incertidumbres. Por eso mismo es lo que mantienen esta ley, esta Constitución, porque es llena de incertidumbres que les beneficia. Cuando les interesa a ellos, les beneficia. Cuando no, le aplican según el acuerdo de ellos. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en el Ecuador. Esta Constitución es hecha por los mismos que hicieron en Venezuela, está hecha aquí en el Ecuador. Entonces, ¿qué nos quejamos si esta Constitución no nos sirve para nada y es una basura que tenemos y prácticamente en esto no vamos a salir nunca adelante, en ningún aspecto jurídico Lo que necesitamos es, en este caso, muchas gracias, es que tienen que entrar con ese tema. Muchos están hablando de unas reformas a la Constitución. Pero a ver, a mí me parece, o sea, las dos llamadas que hemos recibido sobre la primera, creo que agradezco sus comentarios. Sobre el otro personaje no me referiré, creo que usted ha hecho mención a otra entrevista y me parece muy válido el comentario que hace, pero sobre este último punto es importante. Habemos personas que hemos sido muy críticas de la Constitución desde que entró en vigencia.
La Constitución, además, no nos olvidemos, fue aprobada por los ecuatorianos. Es garantista con los derechos. Exacto. Aprobada, refrendada por los ecuatorianos. Y no nos estemos quejando porque vivimos en una democracia. Yo acá no tendría capacidad de decir, defendamos el Estado de Derecho. Pero la Constitución no me gusta, entonces no le cumplo. No, o sea, el Estado de Derecho es, aunque no te guste la regla, lamentablemente estás forzado a cumplirla. Y si no te gusta la norma, busca la forma, dentro de ese mismo marco, de cambiarla. Y eso es lo que tenemos que hacer. Porque la parte garantista podrá estar muy bien, pero la parte institucional, y lo hemos dicho durante 16 años, es concentradora de poder, es llena de... es presidencialista, ¿no? Hiperpresidencialismo. Entonces yo te digo, sí es un punto que incluso está siendo ya mencionado por algunos candidatos a la presidencia y que esperemos sea debatido con responsabilidad, que no solo salgan a decir vamos a la constituyente, sino que nos digan para qué es lo que se quiere cambiar. Así es que ese punto sí es importante. Oye, acá me dicen, licenciado, buenos días, lo único que estamos viviendo es una dictadura con un individuo que hace lo que le da la gana, no respeta la Constitución, se toman todas las instituciones de control. Se quejan de lo que pasa en Venezuela y estamos igual o peor, dicen. Pero es que ese es el punto de la incoherencia, ¿no? Critico lo que pasa en Venezuela, aplaudo lo que pasa en Ecuador. He leído comentarios de algunos amigos de la comunidad venezolana que dicen, si tú criticas lo que está pasando acá, pero aplaudes lo que está pasando en Venezuela, eres incoherente. Y es así, pues. O sea, si aplaudes acá porque salga un ministro de Defensa en cadena nacional con los militares a decir... la jueza nos sirve y nos iremos contra usted hasta las últimas consecuencias. Y dices, uy, qué horror, vieron en Venezuela la cadena de las Fuerzas Armadas diciendo que, o sea, por Dios, son hechos similares que tienen que ser tratados de forma similar. Acá, por favor, hay una constitución que se tiene que cumplir, como la hay en los otros países, y hay una democracia que se tiene que respaldar y sostener aquí y en el resto de países. La coherencia tiene que estar presente eso es lo importante. En cada acto de nuestra vida. Hay que mantener la institucionalidad. Vivimos en un ambiente democrático, así es que para quienes dicen es que ya se sumaron más asambleístas, se van a elegir más asambleístas, es lo que decidió el pueblo. Y en democracia se hace lo que hacen las mayorías y lo que dijo el pueblo es sigan nomás. Y simplemente, y con esto termino porque sé que el tiempo ya ha transcurrido, invitarle, así como nos decía un amigo que ha llamado, o sea, por quién votar no es un tema de decir por quién votar, es un tema de analice lo que le están presentando, revise sus propuestas, los planes de gobierno y saque sus propias conclusiones. Si vota por camiseteros, no espere resultados distintos. Si vota por incoherentes o irrespetuosos de la Constitución, no espere que las cosas cambien. Yo no entiendo cómo en la Asamblea no pueden sancionar a quienes se cambian de camiseta. Bueno, acaban de vetar totalmente la norma. Ahí está. Aprobada por la Asamblea Nacional que buscaba sancionar a los camiseteros, ¿no? Con 3 meses de suspensión. La acaban de vetar. Veto total del presidente de la República. Vayan sacando conclusiones. Mauricio, muchas gracias, muy amable. Gracias, Osvaldo, siempre un gusto, un abrazo para nuestra audiencia. El doctor Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, importante analista político electoral, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. Hacemos un pequeño break y ya volvemos.